Otro corte. Parece que los sábados estamos predestinados a los cortes. Pero el corte este es interesante porque es justamente la sorpresa que les tengo guardado para el final. Bueno, estábamos hablando de las anécdotas de Espósito de su época de oro, de la época de oro del tango, de la época del 40. Y yo les decía que había una radio que se dedicaba en aquella época, una radio que existe todavía, Radio El Mundo, y que decía así: hoy una radio se hace en una pieza 4x4, y es verdad, hoy cualquier radio no necesita más de una piecita, porque con los aparatos modernos que hay ahora y con toda la técnica, la tecnología que se ha inventado, con un aparato más o menos avanzado se puede hacer una radio, y con una persona que la maneje y se acabó. O sea que no hay tanto drama. Pero en aquella época no era así. Pero en aquella época Radio El Mundo tenía por lo menos 300 músicos mensuales. 300 músicos mensuales. Había sinfónica propia, orquesta sinfónica propia. La Sinfónica de Radio El Mundo, que dirigía Alberto Castellanos. Después tenías a 4 orquestas típicas mensuales, que eran transitorias. Las orquestas típicas en esa época tenían por lo menos 15 minutos. La de jazz era como 20. Después tenías orquestas estables que de tango para acompañar a los cantantes melódicos. Se terminaba la transmisión en el estudio de abajo, el C, se pasaba al B del primer piso y del B se pasaba al A del segundo piso. Ustedes habíamos hablado de que una pieza 4x4, acá estamos hablando de 3 pisos, pero aparte no eran pisos solamente, sino que eran pisos para que pudiera entrar una orquesta, y en general tenían platea, o sea, tenían para que la gente fuera. O sea, que no era una radio, era un tremendo edificio. Bueno, un poco como las radios de acá. Ahora justamente la modernidad hizo que no fuera necesario tanto despliegue de edificios, pero las radios de acá eran así, como la Radio Carve, la Radio del Espectador, eran enormes edificios. Era impresionante, era la época del 40 y del 50. Se hacían los bailes de la radio y la gente escuchaba a Troilo, Piazzolla, D'Arienzo, Pugliese, todo en vivo. Miren esta anécdota. Mi papá, el padre de Espósito, era empleado del correo y ganaba 160 pesos de aquella época, ¿no? Andá a saber lo que significaba hoy, por mes. Y yo con el tango ganaba 600 o 700 pesos. Era otro país, otra sociedad. Eran bacanes todos los músicos, señaló. Recordando su etapa con Piazzolla, él me llevaba 6 o 7 años. Era director de la orquesta de Fiorentino. Se quería independizar, me preguntó: ¿no querés formar una orquesta? Y bueno, y ahí empecé. Bueno, o sea, es un poco algo que yo recuerdo siempre, porque nosotros hoy en día no nos podemos imaginar que hubo una época gloriosa del tango, que se tocaba en las esquinas, que todo el mundo aparte era la música la preferida por todo el mundo, porque no se le daba tanta entrada a la música europea en ese momento. No se olviden ustedes que estamos en plena guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso de alguna manera hizo que los países se pudieran vivir de su propia música, o sea, fomentaban su propia música, porque las empresas grabadoras no podían traer música del extranjero por estas condiciones de la guerra. O sea que se dieron muchos factores para que el tango en esa época fuera la época, por eso llamamos la época de oro del tango. Bueno, y con esto le damos fin a la charla de hoy, que vino entrecortada, y voy a dar paso ahora a la sorpresa de que estaba hablando. Les digo hasta el próximo sábado, y ya vamos quedando los últimos del mes. Chao.